Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos saludando a aquellos que también nos ven por YouTube y por Facebook. Dios les bendiga. Les quiero decir algo. Las cosas ocultas y la revelación son algo extraordinario. Y fíjese que aquí yo tengo un versículo en Deuteronomio 29:29. En esta versión Reina Valera antigua dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Los misterios, los secretos, las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algo extraordinario aquí. Bueno, ahí hay una palabra que se usa, es satar, que es esconder, cubriendo. ¿Cómo entiende que es cubriendo? Imagínese usted el arca del pacto. En el arca del pacto había madera de acacia, pero era recubierta con oro. Recubierta con oro. Y sobre ese cofre, perdón, dentro del cofre habían tres cosas. ¿Se acuerdan qué cosas habían, verdad? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Habían tres cosas que estaban ocultas dentro de lo que era el tabernáculo. Es decir, que usted está viendo aquí que hay cosas secretas. Las cosas secretas que podía percibir, en este caso la humanidad, las tenía que tratar de conocer a través de uno que se llamaba sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que era el único que podía entrar a ver las cosas que habían allá adentro. No le era permitido a nadie, excepto al sumo sacerdote, entrar. ¿Por qué? Porque había una sentencia de muerte para aquel que lo hacía sin santidad y sin tampoco el ordenamiento al sacerdocio, en este caso al sacerdocio pues arónico. Y cuando entraban ellos, hermano, se encontraban con la gloria de Dios. Muchas veces era benigna, aunque siempre la gloria de Dios es benigna, pero se volvía en contra del hombre, aquel que no había guardado los estatutos, e inclusive se venía y se cobraba, digamos así, porque se irritaba a Dios por los pecados del pueblo, y el que aguantaba era el sumo sacerdote, las consecuencias. Pero adentro del arca del pacto, hermano, habían cosas misteriosas. Había el maná escondido, por ejemplo. ¿Quién puede decir que es el maná? El maná el día de hoy nos ha sido revelado a nosotros, aunque no literalmente. Porque el maná ¿qué es esto? Es el pan del cielo que descendió. Ahora, ¿quién es el pan del cielo que descendió? Es nuestro Señor. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Ese maná, esa cosa misteriosa de hace siglos, de siglos escondidos, llegó a este puntito llamado tierra y se nos dio a conocer a nosotros a través de la palabra del Señor. Entonces nos están revelando cosas secretas. Esos secretos Dios nos va a dar a nosotros. Pero se trata de encubrir el asunto. Cuando el Señor vino, también Él estaba encubierto a través de un velo que era su cuerpo. Existieron profetas y enviados en la tierra que estuvieron hablando de Dios, que no tenía nada extraordinario. Pero ahí dentro de ellos estaba hablando el mismo Dios, diciéndoles: yo estoy cerca de ustedes, arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan a mí. Pero qué difícil que era poderlas ver con los ojos humanos. Se nos hacía a nosotros difícil. Y el día de hoy también es difícil ver las cosas de Dios. Por eso Dios tiene secretos. A Pedro no le reveló algunos secretos. Le dijo: ya cuando llegues a ser viejito, entenderás lo que te quise decir, le decía. ¿Por qué? Le dijo: ya llegará el día en el cual otro te ceñirá, otro te vestirá y te llevarán a donde tú no quieras ir. Y él no entendió, aunque daba a entender la muerte del Señor. Pero Pedro entendió las palabras de aquel que le había dicho. ¿Cuándo? Muchos dicen que murió crucificado y boca abajo. Ahí lo entendió.
Ahí se le reveló algo antes, pero que no lo entendió. Y la total luz o aclaración del asunto lo logró cuando se hizo realidad. Es así que en nuestra vida, por ejemplo, a nosotros nos dan una profecía o tiene un llamamiento usted en el corazón y usted no entiende. Usted no entiende para qué nació, para qué vino al mundo. Nosotros hemos entendido para qué venimos al mundo. Bueno, algunos. Pero nosotros hemos entendido para qué estamos aquí. No sé si usted vino solo para llorar y para sufrir. Pero nosotros hemos venido por designio del Señor. Y cada uno de nosotros tiene una asignación puesta. Ese es el misterio. Eso es lo oculto. Y en ese oculto, en ese misterio de Dios, nosotros tenemos que aprender y decirle a nuestro Dios qué es lo oculto en mí. ¿Cuál es el plan que tú tienes? ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar? Porque muchos, le aseguro, nunca se les reveló esto. Pero usted que está sentado aquí, pues se nos reveló. Ahora, yo tengo algo oculto también. Las cosas de Dios son ocultas, pero bendito sea el Señor, nos ha revelado algunas, porque no podemos entender todos los misterios de Dios, ya que es un Dios infinito. Amén. Entonces hay cosas que son ocultas como la sabiduría. La sabiduría está oculta. Fíjese que el mundo puede decir, yo soy sabio. Y sabemos que hay sabiduría humana. Sabemos que hay sabiduría diabólica. Pero también entendemos que hay sabiduría de Dios. Y con la sabiduría de Dios podemos entender la sabiduría humana. Y también podemos entender la sabiduría diabólica y la podemos discernir para saber qué es lo que el enemigo tiene en contra de nosotros. Y también la sabiduría humana para ver qué es lo que tiene a favor de Dios y qué es lo que tiene en contra de Dios. Porque hay sabiduría que nos puede ser benéfica a nosotros, indiscutiblemente. Job 28:28, y dice ahí, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Entonces yo veo algo oculto aquí. Hay una sabiduría que está esperándote, que me está esperando a mí. Pero el detonante, digamos así, de esta sabiduría es el temor al Señor. En otra versión, en la traducción lenguaje actual, esta es la traducción de la Biblia de las Américas, dice, luego dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado sabiduría. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? Es obedecer. ¿Cuántos obedientes hay? Ay, Dios mío, no sé. Nos cuesta obedecer. Amén, a mí me cuesta. Yo sé que a usted también le cuesta. Pero Dios nos sujetó. Dios siempre nos ha sujetado. Fíjese que Dios nos envió a la tierra y nosotros hemos sido espíritus. Usted y yo existimos y existíamos como espíritus. Pero a nosotros Dios, perdón por lo que voy a decir, nos sujetó a un cuerpo. Porque su espíritu, usted a la velocidad del pensamiento, usted ya se va a la China, a la Conchinchina, usted está viendo qué es lo que pasa en Israel en este momento. Pero Dios nos sujetó a un cuerpo. Y cuando estamos sujetos a ese cuerpo, estamos aprendiendo a obedecer. Primero estamos aprendiendo a obedecer leyes físicas. Porque usted va y se sube a un edificio grandote y usted se bota y va a decir, la gravedad era cierta. Y abajo va a estar usted aplanado como tortilla. Obedecemos leyes físicas. Obedecemos a muchas cosas, como por ejemplo leyes de tránsito. Salud. Obedecemos también a ciertas leyes de las cuales, digamos, aquí estornudó Cecilia. Entonces ella sabe que tiene que cuidarse. Ella sabe que no tiene que desmandarse. Si por ejemplo está resfriada ella y sale en short, Dios mío, en una temperatura de bajo cero, está afectándole. Su cuerpo le está sujetando a la obediencia. Su cuerpo está sujeto a los dolores de espalda. Su cuerpo está sujeto a los dolores de rodilla. Estamos en obediencia. Y a veces esa obediencia en el cuerpo se refleja porque Dios está probando nuestro corazón.
se refleja en nuestras actitudes. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Obedeciendo o no obedeciendo? Entonces alcanzamos sabiduría cuando le obedecemos a Dios y cuando nos apartamos del mal. Sabio muchas veces es aquel que corre, no el que enfrenta. Huid de las pasiones juveniles, hijo mío. Le dice a Timoteo, le dice Pablo, huye. No dice quédate ahí, sé valiente. No, y se puede entender en la figura de José cuando ya la mujer le está desvistiendo. Y yo pienso que José estaba, hermano, ya, pero, ay Dios mío, como tremenda mujer que ha de haber sido la Potifara, porque debió haber sido muy bonita. No fue una tentación de una veterana fea, perdón que lo diga así. Fue una mujer para que él le haya puesto. Satanás le debió haber escogido. ¿Para qué? Para que caiga. Pero ¿qué es lo que hizo José? Corrió, huyó. Ese muchacho fue sabio. Aunque la consecuencia fue caer en la cárcel. Pero fue sabio. Porque peor si lo hubieran encontrado ahí. Fue sabio. Se apartó del mal. Uno que hace con amistades malas. Es mejor apartarse. Porque me van a jalar. ¿Qué hago yo con gente que está todo el tiempo tomando y solo a la rumba? El que, dice el dicho, el que con lobos se junta, a aullar aprende. Yo siempre le he contado la broma del borrachito que está por la joyería ahí, que comienzan a asaltar la joyería y el borracho, pues claro, los ladrones ya tomaron todas las joyas, se fueron y solo el borracho se quedó ahí. Y vino la policía y adivine a quién le condenó, al borracho. Y lo llevaron a declarar ahí, a declarar, pero el borracho no tenía la culpa. Pero por estar en el lugar equivocado, en las circunstancias equivocadas, en el tiempo que no era el correcto, hermano, se convirtió en culpable, más que los otros. Entonces no es sabio, no es sabio. Apártate del mal. Cuando nos apartamos del mal, entonces encontramos la sabiduría. Entonces la sabiduría está escondida, pero está ligada al mandamiento. Cuando el mandamiento se vuelve vida en nosotros, cuando la palabra se vuelve vida en nosotros, entonces nosotros estamos alcanzando sabiduría, porque la sabiduría es la palabra. La palabra te aconseja, la palabra te liberta, la palabra te ministra, la palabra te sostiene. La palabra, hermano, es la prosperidad que uno alcanza prosperidad a través de la palabra del Señor. Alcanza estrategias y un montón de cosas. Dice en la Reina Valera de 1960, Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Exactamente. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿quieres ser sabio? Pues obedece, ten temor del Señor. Insisto, no es un temor que, ay, qué miedo que me... No. Si como uno va a amar a alguien que le teme, sería un amor obligado. Pero Dios, hermano, nos demuestra su amor dándonos a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos da el Espíritu Santo para que yo a veces me examino y estoy orando y digo, Espíritu Santo, estás ahí, como que hago así, mire. Claro, suena pum, vacío, no. Con eco. Pero me sorprende. Me sorprende. ¿Sabe qué? Son las cosas ocultas que tiene Dios, que habita en nosotros. Son misterios grandes. Son misterios grandes. Dice el Salmo 25:14, dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Si nosotros tememos al Señor, uno va a estar de preguntarle, le vamos a estar preguntando y diciendo, Señor, revélame. Pero ¿en qué asunto uno no necesita revelación? Sí, escuché que el hermano Sergio estaba predicando de la familia, y por supuesto que hasta en la familia uno necesita revelación. Revélame qué es lo que piensa mi esposa para yo poder entenderle, Señor, porque no le entiendo. Quiere más zapatos y quiere comprar zapatos, ya no tiene espacio en la casa, Señor, dame revelación.
Dame revelación por qué el muchacho se está comportando así. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué está reaccionando así? Dame revelación. Mire que para ser pastor también se necesita revelación. Se necesita percibir lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón de las personas. Porque algunos no vienen, se sientan y se callan y nunca dicen una palabra. Entonces ahí viene algo que se tiene que tener, ¿no? Que necesariamente, Señor, yo le digo, auxíliame. Revelación que viene con el discernimiento para poder saber cómo. Porque el enemigo probablemente lo tiene atado. Y le dice, no le digas nada al pastor. Cuidadito, el diablo le tiene amenazado. Porque sabe que en la confesión de las cosas ocultas uno alcanza libertad. Entonces yo le pido, Señor, revélame, revélame. Entonces yo tengo que temer. Yo tengo que ser un hombre, así como usted, damita y señorita. Tengo que reverenciar al Señor. Y por esa reverencia y respeto, Dios me va a dar a conocer el asunto. Y sí lo ha hecho. Y sí lo ha hecho. Han habido hermanitos o hermanitas que han estado en pecado, hermano, escondido. Y Dios, pululum, me saca la verdad. A los dos. Y después nos quedamos viendo. Y, wow, Señor. Y así de la nada hace Dios la limonada. ¿Sí? Y nos hace enterarnos del asunto. Sea como sea. Miren, no está la hermana Gilsa aquí, probablemente nos está viendo. Un día la hermana Gilsa necesitaba ayuda. Y ella es una mujer asombrosa. Ella estaba operada del brazo y estaba en Walmart haciendo compras, fíjese. Y no sé cómo el Señor nos llevó a Walmart. Pero nos topamos así, mire, así. Y le encontré a la hermana Gilsa con el brazo enyesado, con un edredón acá, con otro montón de cosas así, con otra cosa así. Y digo, hermana Gilsa, le digo, ¿le puedo ayudar? Pero mire, ¿quién nos guió? Usted dice, no, es que la hermana Tania necesitaba esto y el hermano Patricio necesitaba algo para lavarse la cara. No. ¿Quién nos guió? Fue Dios. ¿Quién nos guió al café de la otra vez que fuimos con Miguel? Dios mío, y se me perdió Miguel. Fui a un Donuts de Light donde habíamos tomado la primera vez un café y de ahí lo comencé a buscar así como amor perdido. Y lo encontré, hermano, en una cafetería y nos pusimos a hablar de la Biblia ahí, los dos. Y después de pronto llegó un señor así, que le veía que estaba así, pero con la oreja pegada. Así. Pues ya, por último no aguantó, se pasó a la otra mesa. Digo, véngase acá de una vez. Cosas reveladas. Enfermedades necesitan revelación. Estuvimos nosotros con mi mamá peleando por un cáncer que ella tenía. Y estuvimos orando con ella, orando, reprendiendo al cáncer. Sabíamos, ya le habían dado el diagnóstico. Entonces va y Dios le revela. Anda, ve y opérate. Bueno, lo que yo tengo para contarle, no sé, a usted probablemente le sucedieron cosas. Yo tengo para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. No para vanagloria. Es lo que Dios ha hecho en mi vida y seguro que también va a hacer cosas en usted. Y se operó justo en el momento exacto antes de que pues el cáncer avance. Bueno, fue cortado. Gracias a Dios no necesitó ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada por el estilo. Entonces hay cosas, hermano, que Dios nos guarda. Un tropezón en la cama. Una caída de 20 segundos. 20 segundos, hermano, en una highway, en una vía rápida. Y tú dices, ¿por qué me caí? Enojado todavía más. Que no, si el Señor te está guardando. Esas cosas, hermano, que a veces pasan, pero son los secretos de aquellos que temen a Dios. Dios le revela. Y si no entendemos, pues así a tropezones. Nos habla. Porque qué difícil es, hermano. Usted me ve muy humano ahora. Pero fíjese que a través de esta cosa humana aquí que se llama ser humano, Dios habla. Que a veces Dios lo usa a usted también.
Dios habla. ¿Hay cosas reveladas entonces? Sí. ¿Hay misterios que nos dará a conocer? Sí. Fíjese que a nosotros nos habla a través de los apóstoles. Nos hablan a través de los profetas. Nos hablan a través de los hombres, nos habla a través de la naturaleza, de los pájaros, de las aves, de todo. Nos habla. Fíjese que entonces este temor nos va a dar sabiduría. Seguimos buscando la sabiduría, ¿verdad? En 1 Corintios 3:19 dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. O sea, la sabiduría sigue escondida ya no solo para la gente personalmente, sino es para el mundo. Está escondida. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas para este mundo. Bueno, nosotros, ¿qué somos? Somos locos. Pero en medio de esta locura está la sabiduría. Los sabios se jactan de muchas cosas. Pero, por ejemplo, dice, ya descubrimos nosotros la bomba, que para la bomba nuclear, no sé cómo, con cuántas ojivas nucleares, de no sé, con potencia de megatones, de no sé cuánto, de no sé cuántito. Bueno, ¡oh, qué sabiduría! Linda sabiduría, ¿verdad? ¿Con cuántas bombas de esas destruimos el mundo? Esa es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría del mundo alterar los microorganismos, como las bacterias. Ustedes saben que el mismo ser humano, para poder ganar dinero, crea un virus. Una estirpe de un virus en los cuales ellos tienen el antivirus, solo ellos. Y así lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, estaba escuchando yo ahí la historia, ¿no? De Vietnam, que los chinitos, los vietnamitas les pusieron una enfermedad a los gringos que se llamaba rosa de yo no sé cómo era, flor de Vietnam, algo así, que era una enfermedad venérea. Entonces las chinitas, hermano, las vietnamitas, les ponían el virus y los hombres que iban, los gringos, hermano, y tenían relaciones con las chinitas, hermano, y el miembro masculino se hacía una flor, así como el 4 de julio. Con una... Pero ¿dónde experimentaron? Experimentaron, ¿saben dónde? En los países de Centroamérica. Ahí Guatemala está reclamando. Ahí lo hicieron. Ahí. Fíjese. Entonces algunos se han convertido en conejillos de indias. ¿Para qué? Para poder desarrollar la sabiduría. Que ellos llaman sabiduría. Pero hoy por hoy vemos el mundo. El ateo dice, ay, los niños pobres. ¿Quién es el culpable de la pobreza? ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso Dios no les entregó el mundo al hombre? ¿A los hombres? Entonces, si usted ve a alguien así que le sigue reclamando, por favor, dele con la palabra, una Biblia. No, sí, hermano, ¿quién es el responsable del mundo? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? Es el hombre, es el culpable. Eso estamos nosotros hoy en un polvorín. Estamos viviendo en un mundo que es un polvorín. En el Medio Oriente está la cosa que arde. Y ahora ya sabemos que va a asumir el nuevo presidente, ¿verdad? El 20. Y a uno le quedan expectativas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Israel qué va a pasar? Porque todo lo que pase a Israel, pues, tiene repercusión en el mundo. Tenemos que estar pendientes de lo que pasa. La sabiduría humana no ha podido, hermano, erradicar las hambres, no ha podido erradicar las pestes, no ha podido erradicar la guerra, porque usted y yo hemos entendido que si Dios no trabaja en nuestra alma primero individualmente, por eso el reino de Dios no ha llegado a nivel de todo el mundo, o ha llegado, más bien dicho, pero ha llegado en misterio, ha llegado a donde nosotros primero, para restaurar nuestra alma. Una vez que las almas son restauradas, entonces Dios puede hacer una obra.
Imagínense con un mundo que Dios inmortalice, lleno de pecadores egoístas que solo piensan en ellos mismos. Por eso el Señor, como mandamiento, lo que hace primero es poner: ama al prójimo como a ti mismo. Pero hay gente que se ama a sí mismo demasiado y se olvida del prójimo. Por eso el Señor ha hecho esto, que nosotros miremos a la colectividad, al dolor ajeno. Amén. Bueno, eso llama sabiduría a ellos. Entonces la sabiduría para nosotros en 1 Corintios 1, 23, 25 está ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Jesús fue piedra de tropiezo para los judíos. No lo reconocieron. Te haces llamar Dios. Te haces igual a Dios. Eres un blasfemo. Eres hijo de Belial, creo que le dijeron. Por Belial le echan fuera a los demonios. Y dice que es necedad para los gentiles. Y dice la Biblia, dice el necio, dice, no hay Dios. Más para los llamados, aleluya, yo soy un llamado, usted es un llamado. Probablemente a usted le están llamando. Tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En dónde está escondida la sabiduría? En Dios. Entonces el que teme a Dios y le obedece, se le va a revelar la sabiduría, que es Cristo. Cristo es la sabiduría. Dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 3, 19 en esta versión de las Américas dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces la sabiduría oculta nos es revelada a través de Cristo. Yo tengo a Cristo, usted también, ¿verdad? Los que no tengan a Cristo, de una vez pues hacemos la oración de fe. El plan oculto de Dios. Este es un plan tremendo, porque fíjese que en Efesios 3, Pablo está explicando el plan secreto de Dios. Un misterioso plan. Se le encomendó extendernos la gracia a los gentiles. A Pablo se le delegó. En el versículo 3 de Efesios 5 dice que por su espíritu lo ha revelado a los profetas y a los apóstoles. Así dice la palabra. Y en el 6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Dios tuvo un plan misterioso. Y dice, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. Este es el plan misterioso. Este es el misterio de Dios revelado. La buena noticia. ¿Qué son las buenas noticias? Es el evangelio. Es que en Cristo tenemos vida y salvación. Esa es la buena noticia de Dios, que se está pregonando en el mundo. Pero para el mundo, una vez le digo, otra vez, es locura. Dice aquí, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. O sea, aquí ya no hay diferencia, judío y gentil. Vamos a tener herencia eterna. Los que crean, porque hay judíos, perdón, que no van a creer. Entonces, aunque sean judíos, por sangre, no van a heredar. Pero usted que creyó, y si hay algún judío entre nosotros que no creo, a no ser que, ay, perdón. El que cree ha hecho, dice, un solo pueblo. Lo vamos a leer. Ambos pueblos, dice, forman parte del mismo cuerpo. Los ha hecho un cuerpo. Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Las bendiciones son las bendiciones del primogénito de Isaac, de figura de Cristo. Las bendiciones, hermano. Toda bendición nos ha sido dada a nosotros. Dice, todas las promesas de Dios son sí, amén. Las promesas
todas son sí, amén para nosotros. Pablo en el versículo 9 dice, fue elegido para explicarle a todos, el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, que este plan, hermano, estaba vedado. Los ángeles, yo no sé, la tierra relativamente, nuestra vida es relativamente nueva. Los ángeles andaban, hermano, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? El diablo se rascaba la cabeza. Salud. Decía, ¿qué plan tiene? ¿Qué es lo que está tramando Dios? ¿Qué tiene oculto Él? ¿Qué es lo que va a hacer, hermano? Él ni siquiera se imaginaba que iba a encarnarse el Verbo, el mismo Dios, y descender. Por eso es que cuando viene le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? A ver si eres Hijo de Dios, lánzate. Y estaba rompiéndose la cabeza a él porque no entendía el plan, el misterio de Dios. Y lo mantuvo, hermano, oculto desde la eternidad pasada. ¿Se imagina lo que es una eternidad pasada? Donde no había días. Ya había este plan. Existía este plan. Y ahora se nos reveló a nosotros. Y hay muchos que los desprecian. Con tanto esfuerzo el Señor lo hizo, negándose él mismo, porque el Verbo de Dios se negó a sí mismo, se hizo pequeño, se anonadó y dejó todo lo que tenía ahí para venir acá. Y no solo eso, sino que hace amistad con el mundo, reconcilia todas las cosas, hermano, da a conocer sus buenas noticias y encima más, saca por ahí a su esposa, a su prometida. Mire, lo veíamos en las figuras del cantares, del cantar de los cantares de la Biblia, que está hablando, mi amado viene, mi amado es para mí, y usted pone como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, dice Cantares 8, ni las muchas aguas podrán apagar el amor que siento por ti. Bueno, y usted sabe que ni aun las aguas te anegarán, ni el fuego te quemará. Bueno, hermano, y un poema de amor tremendo. Pero y ellos pensaban que se trataba de Salomón y la tsunamita. Cuando después, hermano, sale Pablo con que, oh, un misterio les estoy dando, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Estoy hablando de Cristo y la iglesia. Está hablando de que iba a haber una amada, de que iba a haber una boda ahí arriba. Un matrimonio, usted háblele al mundo que hay un matrimonio allá arriba y le van a decir que está loco este. Eso era un misterio. Pero ya se estaba preparando la esposa del hijo. Así como después se va a casar el padre. Tremendo. Porque ya está relatando el Apocalipsis, ¿verdad? Las bodas del hijo, hermano. Con todas las de ley. Y después, hermano, da a conocer algo que estaba guardado de los siglos, porque antes había profetas. Miguelito se quedó zumbando. Sí, ahí está una figura en Abraham, creo que es que se casa después con Sétura. Se casa Isaac, figura del hijo, y después se casa con Sétura, Abraham. Claro, le murió Sara. Sara figura de Israel. Ahí lo vamos a explicar que el Señor, pues ya poco a poco nos vaya dando entendimiento, les revele ese misterio. Pero hermano, nosotros desde el comienzo, hermano, se nos reveló este plan maravilloso. Yo estoy feliz, hermano, porque me dijeron, tú vas a preparar a la novia. Oh, ¿qué? Entonces se me dio. Pero y llega la gente aquí, usted ve, y llega así, solo viene porque, hermano, quiero dejar de chupar. Sí, es el mayor logro dejar de chupar. Dejar de fumar, ya es un logro. No, es solo un comienzo. Lo que Dios está haciendo aquí es preparándonos como la amada del Señor. Y hay otros que están en formación de ministros. Gloria a Dios, estos chiquitos, quién sabe que el Señor o estas damitas están en potencial, hermano, de no sé cómo Dios las quiera usar.
están en formación. Entonces vienen, hermano, y a medida que van caminando se les da el plan. ¡Pum! Yo ministro, pero si antes lo que era. Sí, por eso te escogí, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Aleluya, digo yo. Estaba oculto desde el comienzo. El propósito de Dios fue utilizar, dice aquí, con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermano, mire, el evangelio y la noticia que nosotros llevamos, la sabiduría de Dios, no solo es terrenal. O sea que aquí no se va a acabar, papitos, aquí no se acaba el evangelio. Es celestial. Ahora usted le ha anunciado a un gobernador o a una autoridad invisible el evangelio, ¿no? Bueno, ahora, lo está anunciando. Pero después iremos a anunciar a las regiones celestes. Más ahí, por ahí dicen Efesios 3 y pico. Creo que es 17 por ahí. Entonces imagínense el misterio que en nosotros hay. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que somos? Pero no logramos dimensionar la estatura que Dios quiere darnos a nosotros. Es difícil comprender que en esta pequeña naturaleza humana Dios vaya a hacer algo extraordinario. Dice, ¿cómo ustedes no pueden juzgar los asuntos de la iglesia? Dice por ahí en un versículo. ¿No sabéis que ustedes van a juzgar ángeles? Dice la palabra del Señor. Ahora, perdón, pero dice en Hebreos, hermano, en Hebreos 1 y en Hebreos 2. En Hebreos 1 dice, ustedes ven a me parece que es ahí, que es un poco, que es mayor que los ángeles, Cristo Jesús. Y en Hebreos 2 dice, ustedes ven a que es menor que los ángeles. A Jesús como hombre. Cuando Jesús vino acá, en jerarquía, tenía menor jerarquía que un ángel. Hebreos 2 lo dice. Pero cuando es muerto y es glorificado, Él se eleva de gloria y es mayor que los ángeles. Ahora, lo que le pasó al cuerpo físico, le va a pasar al cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La iglesia. Entonces nos van a elevar de estatura. Vamos a ser mayores que los ángeles. Usted se imagina, ¿qué autoridad tiene la esposa? ¿Y qué hace la esposa en su casa? Es tan atrevida que se mete a mi cama, por ejemplo. Duerme conmigo. Comparte todo. Mire, con mi esposa compartimos todo. Hasta el cepillo de dientes a veces cuando me olvido. Así de sucios somos. Pero le estoy hablando de una jerarquía de esposa a nivel celestial. Del verbo de Dios, de Jesucristo. Entonces usted tiene que elevarse, hermano. Tiene que elevarse mucho más allá de los 4 seres vivientes. Entonces es una jerarquía tremenda, hermano. Y los ministros, los ministros es otro rollo también. Mejor ni le digo porque después me van a apedrear. Recién estamos comenzando el channel de YouTube. Pero son glorias, hermano. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Pero nosotros estamos predestinados para eso, para no ser poca cosa. Entonces, ¿por qué es que
menospreciamos el evangelio. ¿Por qué creemos nada más que de venir de vez en cuando? Sí, Señor, te caigo bien. No, no. Se trata de que usted tome su jerarquía, que le están dando un rango militar aquí. Los ministros tienen ya un rango militar que lo respetan las autoridades espirituales. Usted vaya a ver una persona inconversa, hermano, que reprenda al diablo y a un espíritu de este porte, hermano, inmundo, que lo va a zarandear. Porque no tiene autoridad. En cambio, el Señor nos ha dado, a usted y a mí nos ha dado autoridad. Usted puede reprender, hermano. En el sueño, usted puede pelear sus batallas. Entonces eso nos está dando a nosotros ya una jerarquía. Aunque seamos terrestres, tenemos jerarquía en el mundo espiritual. Entonces te está dando como que una proyección ya celestial. Pero si no tienes autoridad para nada, y hasta duermes con la luz prendida. Porque hay algunos que tienen la autoridad, hermano, y no la usan. Ese es el plan misterioso de Dios que lo ha tenido oculto. Dice el versículo 10, miren cómo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿A quiénes? A los principados y potestades en las regiones celestes. ¿Dónde están las potestades en las regiones celestes? Y perdón, usted se ha ido en avión, ¿en qué se ha ido? Entonces tiene que haber una transformación primero en nosotros para poder darlo. En la Biblia de las Américas. Esta es la traducción en lenguaje actual. Así que por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Fíjese. Dice Dios, y esta es mi esperanza, Amós 3:7, lo revelado a sus siervos. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto, a sus siervos los profetas. Yo le ruego al Señor que nos revele lo que está por venir. Lo que está por venir. Estaba haciendo el hermano Sergio, nos mandó, y el apóstol Edwin también, estaba haciéndoles escuchar un video del hermano Otto, en donde él daba una profecía. Decía cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Dice, son las cosas que Dios tiene para sus siervos, dice, ¿verdad? Dice él. Y dice que en estos últimos tiempos, profetizando él, va a llegar una revelación la cual nunca ha habido jamás. Y nosotros tenemos que vivir ese tiempo de revelación. Tiempo de revelación. Imagínese usted en tiempos de persecución. A los profetas les era revelado, hermano. Muévete. A Elías le decía, muévete al río, al Querib. Anda, escóndete ahí, al arroyo del Querib. Ahí te vas a estar. Ahí te van a sustentar los cuervos. Espera, ¿qué revelación? ¿Qué guianza? Levántate, el ángel, hermano, ya el otro dormido así deprimido todo, levántate, como que da a entender que el ángel lo levantó. Tenemos que llegar a esos niveles. Y nosotros no es que somos la iglesia de la última hora, casi prácticamente, los trabajadores de la última hora. Los ministros somos los trabajadores de la última hora. Nosotros estamos pero así en el filito, así que aguántese un poquito, consagrémonos. A medida que nos consagramos, el pecado va como que va. Yo a veces me sorprendo, hermano, de las cosas que era y que hacía. Y ahora Dios, Señor, wow, aleluya. Pero si antes era un sinvergüenza de 7 suelas, Señor. Y ahora, gracias, Dios. Señor, me gusta orar, Dios. Señor, aleluya. Porque a algunos no les gusta. Digo, Señor, me gusta orar, pero es que la sazón que tú le pones, Señor, ya siento tu presencia. Y me quedo. Es que es bonito. Pero uno no llega a esa dimensión todavía por ciertas cosas que nos afectan. Dios va a hacer la obra en nosotros. Solo continúe,
Búsquelo. Esas cosas, hermano, no son fábulas, son cosas ciertas. Dice Mateo 13:35, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Vemos aquí que a Dios le revela el misterio a los profetas y el profeta habla a través de parábolas. Claro que el profeta en función en ese tiempo era Jesús el que estaba hablando. Pero de igual manera el profeta abre su boca, hermano, y hoy nos va a estar revelando las cosas ocultas del Señor. Yo sí le pido una unción profética al Señor. Y queremos que la iglesia, hermano, se mueva en ese ambiente profético. Imagínense qué tremendo, ¿no? Que venga el hermanito tal y dice: tú estás pasando por esa situación. Esto y esto tienes que hacer. Y apártate de esto. Como su chanfle, va a decir, Dios mío. Así cualquiera, ¿no? Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces hay cosas todavía ocultas desde la fundación del mundo que nos van a seguir revelando. Amén. Yo creo que ya lo dejamos ahí. Son 8:59. Amén. Solo vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Revélanos, Señor, tu palabra, Dios. Porque cosas que ojo no vio, Señor, tú has prometido, Señor, hacernos ver. Y cosas que oído no oyó también oír. Y sí lo hemos hecho, Señor. Hemos visto cosas maravillosas. ¿Cómo no poder contar de lo que has hecho en nosotros y también de las cosas que hemos oído? Gracias, Padre.